cordial saludo a todos. Llevamos más de un año de pandemia y llevamos más de un mes de paros y de contingencia porque la gente está a disgusto con muchos procesos políticos, con muchos procesos sociales y con la intervención que un Estado está dando ajeno a muchas realidades sociales, culturales y económicas de nuestro país. Pero hay muchos factores que están influyendo en este desarrollo social, en este desarrollo de las personas, del individuo, de la familia, y uno de ellos tiene que ver con un tema que hemos mencionado mucho en las últimas secciones, en los últimos programas, y es el manejo de las emociones, el manejo de las ansiedades y toda la problemática que se viene desbordando a partir del estrés, a partir de la ansiedad, a partir del miedo. Es por eso que en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Lina María Zuluaga, quien adicional a ser psicóloga lleva muchos años trabajando con la primera infancia. Lina, bienvenida. Muchísimas gracias, Lina. Muchas Lina, gracias por Lina, la invitación. vamos, Sí. Lina al cuadrado aquí. Lina, tú vienes trabajando muchísimos años con primera infancia, con niños entre 0 y 5 años. Correcto. Y en ese momentico, digamos que es una población que está sufriendo un impacto directo con todo el tema del COVID. Contanos cómo es esa reacción de los menores frente a toda esa problemática. ¿Qué es lo que estamos evidenciando? Claro, Lina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te cuento, Lina, que dentro de la experiencia en el trabajo con la infancia en esta pandemia, pues nos hemos permitido ver varias situaciones. Una, la ansiedad que se está presentando con los niños y las niñas, el tema del maltrato infantil, un tema que ha aumentado muchísimo al interior de las familias, y el tema de los hábitos. Pienso que eso han sido pues como las situaciones que más se han presentado al interior de las familias. ¿Qué implicaciones están teniendo estas condiciones? Me gustaría que nos hablaras un poquito. Primero, ¿cómo se vienen, por ejemplo, transformando el tema de los hábitos? ¿Cómo se viene reflejando el tema de violencia intrafamiliar? ¿Cómo se está manejando el tema de la emocionalidad con los niños? Hay un tema muy particular en las familias, y es que para los padres de familia pensar en los cambios que han tenido los niños, esa es una tensión muy grande. O sea, los padres de familia se encuentran asombrados de ver que el niño ahora es mucho más pataletoso, el tema de la obediencia, entre comillas, porque el tema de la obediencia pues realmente es como una especie de patrón a ese adulto que de alguna manera tiene el poder sobre el niño. Entonces, cuando los padres se encuentran con esas tensiones durante la pandemia, porque los niños se encuentran en casa muchísimas más horas, ¿sí? Teníamos niños que anteriormente pues asistían al jardín, se encontraban en la escuela, y ahora tienen que permanecer o deben permanecer en casa todo un día, una cantidad de horas. Pues la pregunta de los padres es: ¿y ahora yo qué hago? Pues entonces hay algo particular, y es que nada de lo que está pasando en esta pandemia con las emociones de los niños y las niñas es algo nuevo. Es más bien como que se desborda esos hábitos, esas rutinas y esa forma de crianza que tenían las familias con sus niños, ¿sí? Entonces, digamos que es el desborde de lo que en algún momento no se había trabajado con ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre sobre todo en el tema de las emociones. Hablamos entonces de que es importante con nuestros niños el tema de hábitos, ¿sí? Cómo nosotros como padres de familia o cuidadores, porque no todos se encuentran bajo el cuidado del papá o la mamá, sino también de abuelos, de tíos, de familiares. De hermanos. De hermanos, sí. Y a veces niños cuidando niños. Exactamente. A veces niños cuidando niños. Entonces, el tema de los límites y de las normas, que también es un tema que es tensión para las familias, nosotros iniciamos con el niño o la niña generando hábitos, algo tan simple, por ejemplo, como un cepillado en ciertas horas, ¿cierto? En horas específicas, algo tan común como es la alimentación. Levantarse a tal hora, correcto, acostarse a tal hora. Así es. Pero Lina, en ese momentico, yo creo que en la mayoría de los hogares esos hábitos están perdidos, porque debido a todo este modelo que se viene implementando, yo creo que ya no hay ni horario ni fecha en el calendario, y los niños son los que más están sufriendo de eso. ¿Cuáles son esas características principales que uno podría decir, bueno, yo puedo saber que mi hijo está atravesando por un problema de ansiedad o depresión? Sí,
O sea, ¿cuáles son como esos elementos principales en los que un padre de familia puede empezar a analizar para saber si de pronto en algún momento necesita una intervención? Bien, entonces en el tema de la ansiedad, los niños pueden, hay algo que hay que tener claro, la ansiedad se presenta y es a nivel natural, ¿cierto? Y para todos, grandes, pequeños, adultos, ancianos. Y es algo natural porque todos de alguna manera necesitamos de la ansiedad, o sea, la ansiedad se ve activada en los seres humanos cuando nos encontramos enfrentados como a una tensión y necesitamos huir o atacar, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿cuál es la presión? Pues la pandemia, ¿cierto? ¿Cuál es la presión? El hecho de que nos encontramos todos reunidos en casa nuevamente y no contábamos con eso. Entonces, los niños no son de otro planeta, ¿sí? No son de otra especie, los niños son seres como somos los adultos y efectivamente... Incluso más receptivos muchas veces que los adultos, absorben más fácil cualquier circunstancia. Como mencionan por ahí, son unas esponjas. Entonces, ellos también se ven enfrentados a esa presión de no poder salir al parque, ir al jardín. ¿Cómo se pueden mostrar o esas emociones, cómo las muestran los niños? Se pueden empezar a comer las uñas, ¿sí? Encontramos entonces niños que se comen las uñas, niños que están comiendo muchísimo, o sea, todo el tiempo quieren estar consumiendo alimentos. No solamente los niños, yo creo que todos estamos pasando por eso. Sí, entonces la ansiedad nos genera esa necesidad de llenar como ese vacío, esa angustia que tengo, y busco todo el tiempo esto de estar alimentándome. La ansiedad entonces también nos lleva al tema de querer estar en un estado en el que no quisiera pensar, ¿sí? Pero eso es contradictorio porque la ansiedad me hace pensar bastante. O sea, te activa antes más esa capacidad de pensamiento. Exacto, pero quisiera no pensar y entonces me voy al tema del televisor, de estar pegado todo el tiempo del celular, ¿cierto? Como para poder evitar. Al mismo tiempo, varios equipos, televisor, celular, tablet, todos al mismo tiempo. Correcto. Entonces, esos son pues signos. La agresividad también, ¿sí? Niños donde los padres manifiestan que se están tornando agresivos. También hace parte como de esa ansiedad. Hay niños pues que ya en un estrés muy grande pues se les empieza a caer el cabello, ¿cierto? Se van poniendo muy solitarios y también pues eso hace parte como el tema del estrés. Entonces vamos aquí a recapitularle a la gente que nos está viendo, vamos a recordar, hay unos síntomas que nos empiezan a indicar que los niños están ansiosos, no solamente los niños, también los adultos. En estos días hicimos un artículo, elaboramos un artículo que enviamos a través de redes sociales sobre la depresión relacionada con todo el tema del COVID, y hay unos síntomas o signos de alerta donde usted tiene que estar identificando tanto en los niños como en el adulto. Entonces, si usted empieza a comer exageradamente, ¿cierto? Me dices que es uno. Si de pronto te estás comiendo las uñas, si el pelo se cae, si necesitas concentrarte todo el tiempo en la tablet, en el equipo electrónico porque necesitas distraerte, entonces empiezas a ver síntomas, la agresividad, el llanto, el llanto también es otro síntoma. ¿Cierto? Las ganas de no quiero levantarme, no quiero hacer nada, también me ha tocado verlo mucho últimamente en los adolescentes, no me quiero levantar, no sé por qué, no me quiero levantar, y esto ya empieza a asociarse también con enfermedades físicas, dolores de cabeza, problemas de gastritis. Y parte de los factores, sobre todo en los niños y en las niñas, pues el niño y la niña está a merced del adulto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que los adultos, los cuidadores, debemos ser muy cautos en el tema de la información de noticias, ¿cierto? De estar todo el tiempo hablando sobre el COVID. Yo creo que eso fue muy curioso porque cuando iniciamos, pues es que nadie estaba preparado y todos empezamos ensayo y error, ¿sí? Totalmente. Y al haber ensayo y error, pues yo miro pues qué es lo que va mejor o qué es lo que no va tan bien. Y resulta que nos llenamos de una cantidad de información y no solamente para los adultos, para los niños también, o sea, videos, material de trabajo que era informativo para los niños, pero que también lo saturamos, ¿sí? Entonces el niño genera también ese temor a ver ese virus como algo que le está causando daño a mi familia. Además lo estamos saturando de información que es para adultos. Es correcto. ¿Cierto? No les estamos dejando vivir a su ritmo. Entonces hablábamos con nuestro sociólogo en ocasiones pasadas sobre las implicaciones que esto tiene en las futuras generaciones, pero ya viéndolo desde este momento, ¿cuáles son esas condiciones? O más que cuáles son esas condiciones, ¿qué hacemos para mitigar esas condiciones de depresión y de ansiedad que se nos está generando en nuestra población? Bueno, yo pienso que inicialmente el tema está puesto en el adulto, ¿cierto?
Es importante para el adulto, pues, estar tranquilo en cuanto al tema del COVID, buscar herramientas que le permitan también ese manejo. Para muchos están trabajando en casa, entonces que les permita la posibilidad de adquirir esos hábitos en cuanto a cuántas horas voy a estar trabajando y cuánto tiempo voy a dedicarle al niño o a la niña, ¿cierto? Es Pero muy si importante el ese adulto no compartir. genera el hábito, ¿cómo hacemos para que ese adulto le inculque el hábito al niño? Sí, claro, no, por eso. O sea, es que si el adulto, si ya de entrada, el adulto como tal, que es quien cuida al niño, no adquiere ese hábito, no se presta para este cambio y para este proceso de adaptación, va a ser muy complicado que el niño lo haga. Y sobre todo porque no tenemos la oportunidad de que los niños puedan asistir a la institución, ¿cierto? Que también esa es una red de apoyo para ellos, ¿sí? Totalmente. Sus propios compañeros, el educador, que puede generar eso que en la familia de alguna manera está siendo trastocado por el tema del COVID. Entonces, si el cuidador realmente no adquiere ese trabajo propio, va a ser muy complicado que lo haga el niño, ¿cierto? Por sí solo. Lina, hay un tema muy delicado que viene de la mano con todo lo que es la ansiedad y con lo que es la depresión, y yo creo que un ausentismo social, porque realmente los adultos estamos tan sumergidos en nuestros problemas diarios que se nos olvida que tenemos unos hijos a veces o unos familiares que nos están necesitando y que requieren nuestra atención. Y es tan delicado esto que ha disparado notoriamente los índices de suicidio a nivel general, pero también se está viendo mucho en la población infantil. Mucho se ha dicho que el que quiere suicidarse avisa o no avisa, ya no me acuerdo cómo es el dicho. No, el que se quiere matar no dice, pues eso dice literalmente la frase. Pero yo pienso que en un niño no lo podemos ver desde esa perspectiva. Sí, eso realmente de avisar, eso es un mito, ¿sí? Realmente es un mito porque esa persona que tiene esa intención o ese deseo del suicidio, realmente sí avisa, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir a unos cortes comerciales para que nos indiques después de que regresamos cómo sabemos si la persona nos está avisando. Vamos a los cortes de comerciales y ya volvemos. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe, todo se sabe. Nos vemos pues. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche. Y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Bueno, y continuamos acá con este tema que no me parece tan interesante, sino triste realmente, porque estamos sintiendo una ausencia total de unos mecanismos de trabajo
diría yo, interdisciplinario, que maneje las emociones y que nos permitan mitigar el impacto emocional que está trayendo todas las circunstancias. Y yo lo escribía en un artículo en estos días, esto parece sacado de una película de terror o de ciencia ficción, pero no, es la realidad que nos tocó vivir en ese momentico y que tenemos que confrontar. Continuamos acá con la psicóloga Lina María Zuluaga. Entonces, Lina, nos ibas a contar cuáles son esas características con las que una persona avisa que se quiere suicidar. O que esas señales. Yo digo que esas señales no son para decir quiero suicidarme, sino ayúdeme, deténgame, no sé qué quiero hacer. Sí, claro. El tema del suicidio es un tema que no solamente surge a raíz de la pandemia, ¿cierto? Se dispara en la pandemia porque efectivamente esas condiciones de vulnerabilidad, esas condiciones de vacío que están implícitas en el ser, realmente el suicidio es eso, el suicidio es un vacío en el ser que no logra llenarse con nada, ¿cierto? Y entonces uno muchas veces escucha, pero ¿por qué se suicidó si es que lo tiene todo? ¿Cierto? O era tan feliz aparentemente. Pues, a mí me parece muy curioso, por ejemplo, Lina, de los actores, de los grandes actores de Hollywood y todo eso, los que más trabajan en comedia son los que se han suicidado y se declaran en depresión o en problemas de bipolaridad. O sea, un caso de como Jim Carrey, que es un comediante pues súper que uno pensaría que vive feliz en su vida. Claro, que viven felices y dichosos porque lo tienen absolutamente todo y no es así. No, porque realmente el tema de depresión, pues si mencionamos el suicidio, la depresión como una causa del suicidio, aunque no siempre el suicidio es a causa de la depresión, sí, que eso quede claro, pero mencionamos la depresión y pensamos en la felicidad, como si la depresión fuera solo tristeza, ¿cierto? Y realmente la depresión es un trastorno y es una enfermedad que sufre que a veces el ser no humano. está asociada con el llanto ni la nostalgia. Es correcto, y eso pasa con nuestros niños, o sea, es que no hay nada diferente en los niños y las niñas de lo que ocurre con los adultos. Entonces encontramos niños que también van por ese indicio de que pueden estar sufriendo un trastorno de depresión y no nos damos cuenta, ¿cierto? Esas ganas de jugar, esas ganas de esa pérdida del interés por jugar, por no encontrarle sentido a salir a un parque, ¿cierto? Niños que todo el tiempo los estamos viendo entonces distraídos, solos, que no les gusta la compañía, compartir. Es importante prestar atención como a esos signos en los niños y sobre todo en los adolescentes. Sabemos que en los adolescentes pues les gusta su soledad, ¿sí? Pero también hay que estar alertas a eso. Sé que no estamos en el contacto físico, que todo es por redes sociales, y estar también vigilantes a esas redes sociales, no como padres helicóptero ahí todo el tiempo sobrevolando sobre ellos, pero sí de una manera cauta, pues preguntarle, compartir eso que están viendo en las redes sociales. No, y que a mí me parece muy triste porque desafortunadamente los que mejor manejan las redes sociales son los delincuentes. Ellos sí viven al tanto de todo lo que hacen los jóvenes, los adultos que publican hasta el último suspiro, dónde están, qué comen, qué tienen, qué compran, o sea, de ser muy precavidos, y los adolescentes y los niños no están siendo juiciosos. O sea, es muy importante, por ejemplo, en este momentico, que tenemos un tema de desconexión tan grande, y quiero abocar hace un par de años que empezó una problemática con las redes sociales, con el cuento de los retos de la ballena azul, y de una cantidad de cosas que salieron al auge, y quienes se veían afectados eran los niños, que eran convocados por adultos malintencionados para desarrollar actividades que a muchos los llevó al suicidio. Desafortunadamente, los padres ni siquiera se percataban de lo que estaban haciendo sus hijos a través de las redes sociales y a través de los equipos. Y es que es muy fácil yo coger una tablet como un niño y resultar conectado en un montón de situaciones, en un montón de mundos virtuales que desconozco, pero para mí se me vuelven interesantes. Y es ahí donde el papel de esos padres de familia, de esos cuidadores, como tú les dices, es fundamental, de que también tengan una conexión con la tecnología y puedan llegar a hacer una supervisión más correcta, más exacta y más oportuna de los procesos en los que se están viendo involucrados esos niños. Lina, y más que una supervisión, es un acompañamiento, ¿cierto? Porque digamos que cuando ese adolescente o ese niño se siente supervisado, pues va a tender a ocultar, ¿cierto? Algunas páginas que pueda visitar. El tema de la tecnología es un tema bien interesante
porque resulta que para muchos cuidadores es la posibilidad de que el niño o la niña pues no me moleste, ¿cierto? De que el niño o la niña no me genere esa dificultad durante el día, porque yo tengo muchos quehaceres, ¿sí? Y resulta que entonces, sí, resulta que entonces lo que hago es eso, le entrego su tablet, le entrego mi celular y no estoy acompañándolo en eso que él quiere ver, ¿cierto? Eso es realmente muy complicado. Y con respecto a las redes sociales hay que hacernos una pregunta, y es, ¿las redes sociales están dispuestas a cierta edad? ¿Cierto? ¿Por qué un niño de 8 años ya cuenta con redes sociales? ¿Cierto? Sí. Entonces, aparte de que estamos haciéndole una invitación al niño de que no cumpla como con esas normas y esos límites, pues le estamos permitiendo abrirse a que venga, ahora, digamos que usted tiene 18 años para que abra el Facebook. Ahora, hay cosas que son importantes que los padres entiendan y manejen primero. O sea, la población de hoy yo diría que es precoz, es muy acelerada, es más acelerada que nosotros en nuestros inicios y que lo fueron antes los niños de otras épocas, precisamente por esa disposición tecnológica que hay en este momentico, pero es que ese es el reto que tenemos como padres, aprender a dominar esas tecnologías para poder estar alerta a los síntomas. Hoy en día existen herramientas como controles parentales para yo poder tener una regulación de a qué tienen acceso mis hijos y no, tanto en un computador como en una tablet como en un teléfono, y también mecanismos. Si tú dices algo, hay redes que no están hechas para niños todavía, que hace un niño de 5 o 6 años con un Facebook activo y montando fotos prácticamente... O sea, realmente ahí quien le creó el Facebook tuvo que haber sido un adulto. Un adulto. Y el adulto tuvo que haber mentido, ¿cierto? Para poder crear ese Facebook. O sea, que ahí estamos haciendo otra cosa y esto estamos enseñando a mentir. Correcto, correcto. Entonces, es como el hecho de, bueno, yo no tengo la posibilidad por la edad para acceder a esto, pero entonces vamos a hacer una estafa, vamos a hacer algo diferente para que tú lo tengas, ¿cierto? Entonces, realmente eso es muy complejo, porque ¿cuál es el mensaje que yo le estoy transmitiendo a ese niño, ¿cierto? Totalmente, y eso hace que generen un proceso, diría yo, de maduración acelerado, y el efecto de ese proceso de maduración acelerado, para que no nos vayamos a desviar del tema porque no lo hemos hecho, es precisamente en los índices de ansiedad y de depresión a los que se ven sujeto ese menor cuando necesita un contacto con la realidad y no sabe manejarlo. Después lo vamos a sentar en un grupo a socializar y ese niño no es capaz de interactuar con otras personas de su misma edad. Así es. Le va a generar dificultades de relaciones interpersonales. Entonces vemos esos adolescentes que son expertos en poderse comunicar por WhatsApp, por Facebook, ¿cierto? Pero a la hora en que tengo un contacto con el otro, me genera muchísima ansiedad porque no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Siento miedo inclusive a que me rechacen, a que me abandonen y a que no todo el tiempo me estén dando el like, ¿cierto? Porque de manera física no tenemos cómo darnos el like. Ya nuestra riqueza es el like, la verdad es esa, ya no es rico el que tiene el dinero, sino el que tiene más likes en las redes sociales. Y entonces se ven enfrentados a un tema muy, muy interesante de la frustración, ¿cierto? Entonces, total. Como no sé manejar ese tema de la frustración, me genera muchísima ansiedad y termino ocultándome, ¿cierto? De la realidad. Y entonces empiezan a aflorar un montón de enfermedades de orden psicosocial, diría yo. Entonces viene con ese mismo tema la frustración, sumado a la depresión, al manejo de la ansiedad, problemas de bipolaridad, problemas de trastornos depresivos, problemas de trastornos alimenticios. Sí. Claro que, bueno, hablamos de trastornos como enfermedad, ¿cierto? Ya es algo que posiblemente pues no, la característica no sea basada en un tema de crianza, sino que ya es algo pues que puede ser inclusive hereditario y que realmente es una enfermedad. Pero sí nos vemos expuestos a todo ese tema social, ¿sí? Sobre todo de la interacción social. ¿Cómo entonces generamos impactos positivos? Y lo hemos dicho en otras ocasiones, tratar de ver siempre en la crisis la oportunidad para mitigar estos impactos, Lina, y para mitigar estos índices de depresión y ansiedad que están manejando nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. ¿Qué podemos hacer desde las casas, desde los hogares e incluso desde las empresas? Sí, bueno, es curioso porque cuando yo hablo de infancia, hablo muchísimo es del cuidador, ¿cierto? Y hablo es del adulto. Porque resulta, y como hay una frase pues por ahí que dicen que los niños son los síntomas de la familia,
pues realmente es así, ¿cierto? Entonces, estos niños y niñas nos enseñan y nos muestran con su comportamiento, con sus formas de pensar, de comunicarse, qué está pasando en la familia. Y realmente yo pienso que a lo que deben apuntar los adultos en este momento es al ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo como adulto le puedo dar una mirada a esta pandemia y buscarle el sentido a la vida, ¿sí? Buscarle el sentido a la vida y bajar el acelere, porque es que todos estábamos acostumbrados a tener multitareas y el hecho de encontrarnos ahora solamente en casa haciendo lo mínimo posible, entonces eso nos genera bastante ansiedad y nos hace perdernos del foco, ¿sí? Nos volvemos muy autómatas para hacer todo y nos salimos de foco. Entonces yo pienso que hay que apuntarle a que al adulto encuentre el sentido de vida. Ese sentido de vida puesto en ¿qué? Puesto en algo tan simple como jugar, ¿cierto? Puesto en algo tan simple como hacer ejercicio, hacer deporte, tener hábitos de sueño, ¿sí? Una higiene de sueño es muy importante. Si le gusta bailar, baile, ¿cierto? O sea, que el adulto pueda tener esos hábitos saludables. Desfogar esa energía que tiene. Cuando el adulto encuentra ese sentido de vida, pues efectivamente lo que tiene para darle al niño o la niña es de una manera más tranquila, ¿cierto? Es de una manera más tranquila, más pausada, el aquí y el ahora. De esa forma el niño y la niña pues va a generar esos mismos hábitos que tiene él, ¿cierto? Va a estar tranquilo, rodeado de tranquilidad, de protección, de salud mental. Pero si el adulto o el cuidador realmente no apunta a su ser y no evalúa qué está pasando consigo mismo, va a ser muy complejo que pueda ofrecerle al niño o a la niña, inclusive al entorno familiar, inclusive a las empresas, ¿sí? Porque es que si yo me encuentro de manera saludable en mi familia, con mis hijos, con mi pareja o solo, pues efectivamente lo que yo voy a llevar a la vida de la empresa pues es una empatía, ¿cierto? Un gusto por hacer lo que estoy haciendo, pero para mí es súper importante el sentido de vida. Bueno, entonces es muy importante que nos pongamos la mano en el corazón y la conciencia en el punto que es, digámoslo así, la perspectiva, pongamos nuestra mirada en el desarrollo de nuestras familias, de nuestros hogares, de ese niño, de ese adolescente, de ese abuelo, de ese anciano que también está sufriendo un montón de ansiedad en ese momentico, y empecemos a trabajar por mejorar esas condiciones y mitigar esos impactos de la ansiedad y depresión para que empecemos a reducir digamos, esos indicadores tan tristes de suicidio y de agresión y de violencia intrafamiliar, Lina. El tiempo se nos ha acabado en el día de hoy. Es un tema que tiene mucha tela por cortar, que tiene mucho de dónde trabajar, pero que realmente el compromiso principal está en usted, en el adulto que está acompañando el desarrollo de esos menores, para que ese futuro que nos espera no sea tan gris ni sea tan oscuro, sino que esté lleno de colores. Así es. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que el Grupo Corporativo Vertis está para acompañarnos y para desarrollar contenidos que a ustedes los enriquezcan. Cuéntenos qué les gustaría ver, qué tema quieren que trabajemos y sigan conectados con nosotros. Nos vemos la próxima semana.